En este video vamos a ver qué es psint. Vamos a responder esa pregunta y vamos a ver algún ejemplo. En primer lugar, antes de responder a la pregunta ¿qué es psint?, tenemos que responder a esta otra pregunta: ¿qué es un algoritmo? En otros videos he desarrollado profundamente este tema, pero ahora vamos a ver un pequeño resumen. Y al final voy a dejar una lista de reproducción de los videos en donde explico bien qué es un algoritmo, de dónde viene, cómo se desarrollan y todo ese tema. Pero por ahora vamos a dar la definición como una secuencia de tareas elementales ejecutadas por un sujeto para resolver un problema. Entonces, los elementos fundamentales de esta definición son el problema que tenemos que resolver, el sujeto que va a resolver el problema y las tareas elementales, que son aquellas cosas que ese sujeto sabe hacer para resolver el problema. Cuando nosotros nos presentamos frente a un problema, podemos saber cómo se resuelve, pero ¿de qué manera podemos enseñarle a alguien más a resolver el problema? Bien, para eso necesitamos, por ejemplo, usar un pseudocódigo. Yo conozco cómo resolver el problema, tengo el algoritmo comprendido, pero lo que tengo que hacer es expresarlo de alguna manera que otras personas entiendan. Entonces ponemos en común un pseudocódigo que ya vamos a ver qué es. Se parece mucho a programar, pero sin tantas reglas. Es más sencillo y es ideal para aprender. Podemos decir entonces que el pseudocódigo es la representación de la solución del problema. O sea, no es la solución del problema, sino la forma en que yo escribo esa solución para que otros sujetos, otras personas o máquinas o lo que fuera, la entiendan. ¿Cuáles son las ventajas del pseudocódigo? Se puede programar usando solo lápiz y papel. No necesito ningún dispositivo en particular. El pseudocódigo es texto que yo puedo escribir de cualquier manera. Por otro lado, las reglas de escritura del pseudocódigo no son tan estrictas como las de un lenguaje de programación y puede ser comprendido por un equipo de trabajo. Todos ponemos en común con qué pseudocódigo vamos a trabajar y tenemos como un nuevo lenguaje de comunicación simple y que nos permite describir la solución de los problemas. Es fácil para un programador traducir ese pseudocódigo a un lenguaje de programación. Entonces podemos decir también que es el paso previo para poder escribir un programa en algún lenguaje. Entonces, ¿qué es psint? Es un software, es un programa que corre tanto en Windows como en Mac, es gratuito, fue desarrollado en Argentina y la palabra psint viene de pse de pseudocódigo, int de interpretado. O sea que lo que hace es que los algoritmos que nosotros escribimos en psint pueden ser interpretados y ejecutados para verlos en funcionamiento. Acá tengo, por ejemplo, una ventana de mi computadora donde está psint. Lo ejecutamos y se abre una ventana en donde dice algoritmo sin título y abajo fin algoritmo. Entonces ahí en el medio escribo las instrucciones que corresponden al algoritmo que vamos a resolver. Sin título es porque todavía no le pusimos ningún nombre al algoritmo que vamos a hacer. Hagamos uno, por ejemplo, sumemos dos números. Este ejemplo ya lo vimos en otro video que voy a dejar el enlace aquí arriba para que el que quiera pueda ir a verlo. En el pseudocódigo que nosotros vimos, para sumar dos números necesitamos ingresar un número a una variable, ingresar otro número a otra variable, estas las llamamos A y B respectivamente. En una variable C ponemos el valor de A más B, o sea, el operador igual en este caso funciona como asignación, asignarle a la variable C el valor de A más B, y después mostramos el resultado de C, que mostraría el resultado de la suma de A más B. Este es el pseudocódigo conocido por nosotros. Ahora vamos a ver cómo se escribe eso en psint.
Para eso pongo acá una captura de la pantalla en donde vemos que ingresar A se escribe como leer A, ingresar B como leer B y C igual a A más B se escribe como C con una flechita hacia la letra C, hacia la variable C y la expresión A más B. Luego mostramos C y así termina el algoritmo. Esa flechita cuando estamos escribiendo en el teclado tenemos que escribirlo así. C menor menos A más B. Y el editor, el menor menos S, lo transforma en una flechita que representa la asignación. Entonces tenemos este algoritmo, apretamos el botón de ejecutar y en la ejecución aparece un símbolo para que nosotros ingresemos el valor de A. Después va a aparecer para ingresar el valor de B y después nos va a mostrar el resultado de esta forma. Ingresamos un 5 para A, un 9 para B y el resultado es 14. La sintaxis, o sea, la forma de escribir las cosas es más flexible. Acá, por ejemplo, escribimos de esta manera y también podemos escribir de esta otra, en donde en principio pusimos mostrar C y después podemos poner escribir C. Hay ciertos sinónimos que existen que hacen la misma tarea. También podemos aprovechar y ponerle un nombre al algoritmo como suma de dos números, por ejemplo, y de esta forma ya nos queda el algoritmo completo. Bien, a partir de este algoritmo podemos generar un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es también una representación gráfica de un algoritmo. O sea, el pseudocódigo es una representación textual del algoritmo y el diagrama de flujo es una representación gráfica que tiene sus reglas, pero apretando el botoncito que está ahí con forma de diagrama, ahí lo vemos en la flecha, va a aparecer un diagrama que responde al algoritmo que nosotros escribimos. Así que de este modo, si en tu colegio o en tu universidad te piden diagramas de flujo, a través de este botoncito de PCInt podés obtener un diagrama que te sirva para presentarlo. Bien, esto es todo por hoy. Recién comenzamos, vamos a continuar con más algoritmos en PCInt. En realidad estoy pensando en traducir todos aquellos algoritmos que yo tengo hechos en el pseudocódigo que inventé y con el que mostramos un montón de ejercicios. Vamos a traducirlos a PCInt. Si estás de acuerdo, dale un like y suscríbete para poder ver más algoritmos. Gracias.